Descubrí que mi esposa tenía un amante y se querían quedar con todo. Nunca imaginé que algún día empezaría un relato con esas palabras. Pero así fue. Lo descubrí todo, pieza por pieza, como un rompecabezas que hubiera preferido no completar. Mi nombre es Julián Herrera. Tengo 38 años, soy ingeniero civil y hasta hace poco, pensé que tenía una vida normal. No perfecta, pero estable. Tenía una esposa, una casa y un trabajo que, aunque absorbente, me daba propósito y sustento. Estuve casado con Laura por más de 10 años. Nos conocimos en la universidad, cuando ella estudiaba diseño gráfico. Era inteligente, creativa, con esa risa que parecía iluminar cada rincón. Al principio todo fue mágico, largas conversaciones, proyectos compartidos, sueños que parecían alcanzables solo porque estábamos juntos. El tiempo pasó y construimos lo que creíamos sería nuestro refugio. Un departamento al sur de la ciudad, luego una casa con jardín, un auto familiar, y Milo, un labrador color canela que nos recibía moviendo la cola cada noche. Laura tenía su propio estudio de diseño y trabajaba desde casa. Yo pasaba largas jornadas fuera, corriendo entre obras, reuniones, planos y presupuestos. Al llegar, casi siempre la encontraba absorta en su computadora, con los audífonos puestos, o viendo alguna serie con el celular perpetuamente en la mano. ¿Cómo te fue hoy?, le preguntaba mientras dejaba mis cosas. Bien, respondía sin apartar la mirada de la pantalla. Tengo que terminar esto. Y así transcurrían nuestros días. El desgaste del tiempo se nota, sí, pero yo pensaba que era parte natural del proceso. Que los matrimonios maduros ya no viven de flores ni besos robados en la cocina. Me repetía que lo importante era que seguíamos allí, juntos, construyendo algo. Lo creía de verdad. Pero algo empezó a cambiar hace unos 8 meses. Primero fueron los silencios. No esos silencios cómodos que se dan entre dos personas que se conocen bien, sino otros, densos, cargados de palabras no dichas. Después vinieron los cambios de humor. Irritabilidad, respuestas cortantes, evasivas constantes. Ya no quería salir los fines de semana, decía que estaba cansada. Me evitaba físicamente. Incluso la cama se volvió un terreno neutral, sin caricias, sin deseo, con un abismo invisible entre nosotros. ¿Hay algo que quieras hablar?, le pregunté una noche, mientras cenábamos en silencio. ¿Por qué siempre piensas que hay algo mal?, respondió a la defensiva. Estoy bien, solo cansada. El trabajo está complicado. Pero su celular sonaba a horas extrañas. Se levantaba de la mesa para contestar, caminando hasta el balcón o encerrándose en el baño. Una noche, mientras dormía, o eso pensaba ella, escuché que hablaba bajito por teléfono. No entendí las palabras, pero sí el tono, suave, íntimo, cómplice. Un tono que ya no usaba conmigo desde hacía meses. Mi corazón empezó a agrietarse ahí, pero aún quería creer. Me aferraba a la idea de que era el estrés, que quizá estaba exagerando, que teníamos una historia demasiado larga para terminar así. Hasta que un día, por accidente, vi una notificación en su pantalla: ya quiero verte. Hoy sí, ¿verdad? El contacto solo decía de. Nada más. Ese fue el momento en que empecé a investigar. Me sentí sucio, culpable. Como si estuviera haciendo algo malo al espiar a mi propia esposa. Pero necesitaba saber, necesitaba certezas, no solo sospechas que me carcomían por dentro. Comencé a revisar sus movimientos, horarios, actitudes. Fui anotando fechas y horas en mi libreta de obra, la misma donde solía calcular cantidades de concreto y varillas. Pude ver patrones: cada jueves por la mañana salía una hora, decía que iba al mercado, pero regresaba con una sola bolsa y sin verduras. Así que un jueves decidí fingir que tenía junta en el norte de la ciudad. Salí como siempre, besándola en la frente. Me estacioné a 3 cuadras y esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Lo que vi me dejó sin aire. A las 11:17, un auto blanco, un sedán moderno, se detuvo frente a mi casa. Un hombre bajó, alto, bien vestido, con ese aire de confianza que solo tienen quienes creen que el mundo les pertenece. Laura lo recibió con una sonrisa que no me daba a mí desde hacía años. Se abrazaron. Se besaron. Entraron. Mi cuerpo temblaba, pero no por rabia. Era una especie de vacío, un hueco frío en el pecho que parecía absorber todo lo demás. Me costó respirar. Grabé un pequeño video con el celular. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez por tener pruebas. Tal vez porque aún no creía lo que veía. Lo seguí. Un par de veces. Descubrí su nombre: Daniel Ortega. No era cualquier persona. Trabajaba en marketing digital,
Era socio de una agencia reconocida. Casado, pero separado, según decía en su perfil. Lo busqué en redes sociales. Allí estaba, sonriente, con frases motivacionales, fotos en yates y eventos exclusivos. De esos tipos que parecen tener la vida resuelta y que disfrutan mostrarlo. Cada publicación suya era un golpe más, no solo porque estaba con Laura, sino porque representaba todo lo que yo no era, extrovertido, aparentemente exitoso, libre de responsabilidades. Volví a casa como si nada. Ella me abrazó al llegar, como si no hubiera pasado nada. Como si horas antes no hubiera estado en los brazos de otro. Esa noche no pude dormir. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Un fin de semana me metí al ordenador de Laura mientras ella dormía. Revisé su correo. Encontré mensajes entre ellos. No solo se amaban. Planeaban dejarme. Y no solo dejarme, hablaban de cómo quedarse con todo sin que Julián sospeche. Mencionaban nuestras cuentas compartidas, los fondos que teníamos, la casa que aún estaba a mi nombre pero que ella quería registrar como bien familiar. Es solo cuestión de tiempo, escribía Daniel. Mi abogado dice que si lo registramos antes, será más fácil después. Lo sé, respondía ella. Solo necesito un poco más de tiempo para que firme lo del traspaso. ¿Y si sospecha algo? Él ni se entera, cree que aún me ama y que yo solo estoy estresada. Incluso hablaban de llevarme a terapia para luego alegar que estaba mentalmente inestable. Daniel le aconsejaba que grabara cualquier discusión, que guardara mensajes fuera de contexto, que construyera un caso contra mí. Cada línea que leía era una puñalada. No solo era traición emocional, era un plan calculado para despojarme de todo. De mi dignidad, de mi patrimonio, incluso de mi estabilidad mental. No sé cuánto tiempo estuve frente a esa pantalla. Perdí la noción. Lo siguiente que hice fue sacar copias, respaldos. Grabé los correos, los movimientos de cuenta, todo. Manos temblorosas, náuseas, una sensación de irrealidad que me acompañaría durante semanas. La confronté una semana después. No pude seguir callando, fingiendo, viviendo una farsa. Me senté frente a ella en el comedor, la mesa que habíamos elegido juntos separándonos como un abismo. Sé que me engañas, le dije, mirándola directamente. Sé que es Daniel. Sé que planean dejarme sin nada. No lloró. No lo negó. Solo suspiró, como quien se quita una carga de encima. Sus ojos, antes cálidos, me parecieron de pronto los de una extraña. No iba a ser así, me dijo con una calma que me heló la sangre. Pero ya que... Sí, Julián. Estoy con él. Y sí, quiero irme. ¿Y robarme? Le pregunté, la voz quebrándoseme. ¿Después de 10 años juntos? No es robo, contestó, cruzando los brazos. También es mío. Llevamos años juntos. Yo he hecho mi parte. ¿Tu parte? Repliqué, incrédulo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que construimos? Lo que construimos ya no existe, Julián. Hace mucho que no existe. Mi parte. Su parte. Como si el amor, la vida, el esfuerzo compartido, fueran una ecuación matemática que ella podía modificar a su antojo. Como si los años juntos pudieran dividirse en activos y pasivos, en debe y haber. Me fui de la casa esa misma noche. No podía respirar el mismo aire que ella. Llevé mis cosas a casa de mi hermano Carlos, quien me recibió sin preguntas, solo con un abrazo largo y un aquí estoy, hermano. Contacté a un abogado, Ramiro Velasco, especialista en divorcios complicados. Le mostré las pruebas, le conté todo. Esto será duro, me advirtió, pero tienes material sólido. No dejaremos que se salgan con la suya. Iniciamos un proceso legal que se extendió por 7 meses. 7 meses de audiencias, de papeles, de ver a Laura del otro lado de la sala, a veces con Daniel, siempre con una expresión desafiante. Ella no se rindió fácilmente. Como había anticipado en sus mensajes, trató de acusarme de violencia emocional. Presentó grabaciones editadas, mensajes sacados de contexto. Quiso quedarse con la casa, con Milo, con todo lo que habíamos construido juntos. Es un manipulador, la escuché decir a su abogado. Siempre me hizo sentir menos. Pero las pruebas la delataban. Los correos, los mensajes explícitos sobre cómo planear el despojo, los movimientos bancarios que demostraban que ella había empezado a desviar fondos meses atrás. El juez, un hombre de unos 60 años con mirada penetrante, no solo desestimó sus reclamos, sino que dictó medidas para proteger mis activos hasta que terminara el juicio. La evidencia muestra claramente un intento premeditado de fraude patrimonial, sentenció.
Este tribunal no puede amparar tales acciones. Al final, ella se quedó con su amante, pero sin el botín que esperaban. Se mudaron juntos a un departamento en el centro, según supe por amigos comunes. A veces me pregunto si son felices, si valió la pena tanto daño. No por venganza, sino por genuina curiosidad sobre las decisiones humanas. Yo recuperé mi paz, poco a poco. Vendí la casa, demasiados recuerdos en cada rincón. Me mudé a un departamento en el centro, más cerca del trabajo, con menos espacio pero con más tranquilidad. Milo se quedó conmigo, su lealtad canina un bálsamo para las heridas. Empecé terapia, no porque Laura lo sugiriera malintencionadamente, sino porque realmente la necesitaba. Aprendí a reconocer mi dolor, a procesarlo, a no dejar que definiera mi futuro. Hoy, cada mañana, tomo mi café sin ruido, sin tensión, sin mentiras flotando en el aire. Camino con Milo por el parque sin pensar en mensajes secretos ni traiciones disfrazadas de rutina. Volví a conectar con amigos que había descuidado, retomé la fotografía, un pasatiempo que abandoné cuando las responsabilidades adultas tomaron prioridad. No estoy bien del todo, pero estoy mejor. Hay días en que aún duele, en que me pregunto qué hice mal, en que imagino cómo hubiera sido si las cosas fueran diferentes. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Cuando uno ama, entrega sin reservas. Eso hice. Pero aprendí que amar no es darlo todo a quien no te respeta. Aprendí que no se trata solo de estar presente, sino de estar con alguien que también quiere estar contigo, que valora lo que construyen juntos, que no ve el amor como una transacción sino como un crecimiento compartido. ¿La perdoné? Estoy en ese proceso. No del todo, pero tampoco vivo con odio. Me hizo pedazos, sí, pero también me obligó a volver a construir. Y esta vez, lo hago con más sabiduría, con más autoconocimiento, con límites más claros. Y esta vez, por y para mí. Si algo puedo decirle a alguien que sospecha que su pareja está traicionándolo es, no ignores tu intuición. No te aferres a lo que fue ni a lo que podría ser, sino a lo que es. El amor no debe doler así. Y si duele, que al menos valga la pena. Que te haga crecer, no que te destruya. Porque al final, cuando las heridas sanen, descubrirás que eres más fuerte de lo que creías. Y que mereces mucho más de lo que estabas dispuesto a aceptar.